La bandolera de las piedras le cuelga del hombro y en una mano lleva la gomera. Corre por la banquina de la 188 hasta que llega al cruce de la 33, respira con dificultad hasta que ve el borde de la laguna y los eucaliptus ralos y viejos, por donde se filtran el cielo y las nubes. Hoy salen a espantar gallinas en los fondos de las casas. Hay olor a soja fermentada, a agua servida que viene de la cuneta. La bandolera llena de piedras le pesa en el costado. La chica piensa que podrían ser cazadores de pájaros siempre, aunque todavía no mataron ninguno. Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos en biblioteca el gusto, el honor, el placer de hablar, dialogar y de presentar un nuevo libro de una escritora villeguense. Esta escritora, conocidísima, queridísima, alguien que siempre circuló por nuestras calles y por nuestras vidas, Viviana Bernardó, escribió justamente acerca también de nosotros, de Villegas. Va a charlar con dos amigos entrañables, Javier Españolo y Patricia Barllero, escritores ambos, grandes lectores ambos, siempre vinculados a la biblioteca, siempre presentes entre estos libros. Escuchamos primero a Patricia Barllero y luego seguimos con la charla. Bueno, yo no puedo hablar de Aquello era el cielo sin citar a Manuel Puig. Él hablaba de Villegas como una ciudad sin paisaje, ¿no? Y lo que decía cuando mencionaba su escritura y los motivos por los que había llegado a ella era que necesitaba explicarse a sí mismo quién era, qué había pasado en su vida, necesitaba comprenderse a sí mismo, al pueblo y a lo que había venido después. Por eso inventó un pueblo, Coronel Vallejos. Viviana no inventa un pueblo, Viviana lo que hace es inventar la poética de una geografía. Pone luz en distintos lugares. Ella, la ciudad de sus cuentos, el pueblo de sus cuentos se llama General Villegas. Ahí no hay matices, no hay disfraces, no hay máscaras. Las situaciones, sin embargo, sí se desarrollan en un lugar reconocible y no. Hay una luz puesta en distintos sitios, hay recortes que hace Vivi con su mirada y los pone, hace ese foco en lugares que preferimos ignorar o que deseamos no ver, ¿no? Habitualmente en los márgenes. Ella va ahí, a los lugares esos. Y nos trae algo desgarrador, porque eso que no queremos ver, eso que preferimos ignorar o que decimos, bueno, en el pueblo nunca pasa nada, ¿no? Los cuentos empiezan así, con esa tranquilidad de pueblo, como para creer que el pueblo es bueno y manso. Sin embargo, rápidamente empiezan a pasar cosas, ¿no? Y para que nos quede claro, el libro de Vivi empieza con una inundación que arrasa con todo, ¿no? Que se lleva, que desvía, transforma, modifica, altera, tapa la geografía del lugar. Borra las calles, borra las plazas, borra absolutamente todo. Esa inundación está vista por los chicos, ¿no? Que son los protagonistas de ese primer cuento, como un modo de justicia, ¿no? Ya que no podemos acceder a esos espacios que no sean de nadie. O sea, si el pueblo no es para todos, que no sea de ninguno. Así empieza el libro de Viviana Bernardó. Y así sigue, porque en las historias que va contando Vivi, los protagonistas son los niños, los púberes, los adolescentes, chicos absolutamente abandonados y lejos de la mirada de los adultos. Los adultos están adormecidos, no los ven, no los registran, no los acompañan, no los cuidan. Ellos se la tienen que arreglar como puedan. Y así entonces se vuelven duros, se vuelven fuertes, se vuelven resentidos.
Y si quieren algún modo de justicia, se lo tienen que encontrar de algún modo. Ellos tienen que encontrar su propio modo de reparar o de huir cuando las cosas ya son intolerables. Sin embargo, Vivi, en medio de todo esto, nos da algunos respiros, ¿no? Hay también, dentro de esos adultos que no miran, hay sí una abuela a la que le gusta inventar rituales, que cruza alambrados, que regala zapatos, ¿no? Para que esa niña pueda plantarse de otro modo en el mundo que vive. Y hay hacia el final alguien también que viene a alterar la geografía. Alguien que está dispuesto a reparar y a romper. Entonces, esos recorridos habituales. Él crea sus propios atajos. Y en ese movimiento que hace, en ese movimiento encuentra la redención. En el pueblo de Viviana Bernadó, que no es un pueblo manso como parece, la redención solo se encuentra si uno crea su propia geografía. Está muy bueno esto de la geografía que planteaba Patricia. A mí me pasó algo parecido y un poco siempre reflexionamos sobre eso, ¿no? Sobre esta cosa de la inexistencia del paisaje que decía Puig y de esta sensación de que es difícil salirse de eso, ¿no? O sea, no es un lugar del que uno se pueda ir fácilmente. Cuando vos, Vivi, me mandaste, bueno, cuando me contaste y me diste la noticia de que ibas a publicar tu primer libro de relatos y después me mandaste el archivo y empecé a leer, estaba además leyendo una novela de Stephen King que se llama 22-11-63, y es una novela fantástica, no es de horror ni de terror ni nada de eso, que habla de los viajes en el tiempo, ¿no? El personaje se encuentra con la posibilidad de tener un túnel al pasado y puede viajar en el tiempo y cuando viaja al pasado decide que va a evitar el asesinato de Kennedy, ¿no? Y a su vez tiene que esperar unos años para que eso suceda en el pasado y entre medio quiere cambiar situaciones del pasado de amigos y conocidos suyos y quiere evitar un asesinato y cambiar otras situaciones, un accidente. Y cuando intenta hacer eso, el pasado se empieza a resistir a ser modificado, ¿no? O sea, de una manera sutil, a veces con eventos climáticos o con, no sé, situaciones de las comunidades, ¿no? La gente, los pueblos empiezan como a poner, digamos, a favorecer que eso que iba a suceder suceda y que el pasado no se modifique. Y cuando iba leyendo eso y a la vez tus relatos, me empecé a pensar en eso, ¿no? Digo, bueno, un poco Villegas también hace eso, ¿no? O sea, de alguna manera Villegas también opera sutilmente para que algunas cosas no sucedan, ¿no? Y entonces cuando digamos, el triunfo del personaje de la novela es poder evitarlo, ¿no? Y sobreponerse a todo eso y atravesar todas esas dificultades y todo eso que está operando en contra de alguna forma y conseguirlo. Y entonces, bueno, yo leía y decía, bueno, Villegas tiene una escritora nueva, ¿no? Villegas, además es mujer, y eso es una locura, digamos, es para festejarlo, ¿no? Porque creo que es como, digamos, tanto desde la geografía como la comunidad está como ahí, digamos, de alguna manera tratando de evitar eso, ¿no? Yo pienso un poco eso, no lo hace de manera intencional, pero no logramos generar eso de manera natural, ¿no? Hay una resistencia a veces lo sabemos, ¿no? Pienso en Puig, ¿no? En todo. Y entonces digo, bueno, Villegas tiene una nueva escritora y tiene una escritora mujer que logró eso. Y también pensaba esto que vos decías, ¿no? Hay que irse para poder escribir, ¿no? Hay que irse para tomar distancia y poder hablar de eso. Y digo, ese tránsito, ¿no? Ese tránsito y ese atravesar todas esas dificultades es un poco la literatura, ¿no? En definitiva, yo creo que King también en la novela está hablando de la literatura, esa gesta del personaje en el pasado es eso, en definitiva. Y bueno, nada, esa es
la conexión que me parece, y también de alguna forma, o sea, no lo pienso solo como una cosa negativa, ¿no? Digo, está bien, es una comunidad tal vez difícil para eso, pero también genera de alguna forma que lo que sale hablando de eso, ¿no? Tu libro habla de esto, o sea, y todo eso es lo que empieza a nutrirte y a nutrir la literatura, así que bueno, salen pocos, pero con historias fuertes, ¿sí? Eso es un poco lo que pensaba. Lo que dice Patricia y Javier, lo que dicen ellos acerca de la geografía y la distancia para escribir. Yo empecé escribiendo, había escrito yo le decía novela, era un mamotreto tremendo, como de 500 hojas, y lo llevé, siempre iba a taller a Buenos Aires, pero vivía acá en Villegas, y escondía lo que escribía, no se lo mostraba a nadie, era como una cosa a solas, y era muy social acá en el pueblo, hacía mucho deporte, tenía como muchos eventos todo el tiempo, y eso a mí, yo decía, ¿qué es escribir? ¿Qué será ser un escritor, una escritora? Y era una pregunta que tenía, entonces hacía posgrados y viajaba, iba a talleres, pero era como que algo me detenía en el pueblo, era algo que me pasaba a mí. Y bueno, en un momento empecé a escribir y escribí esa especie de novela rarísima, con muchos temas, y se la llevé a una escritora reconocida argentina para que la leyera. Y bueno, cuando me hizo la devolución me dijo, la verdad es que vos querés escribir de la ciudad y no sabés nada de la ciudad. Ni siquiera tenés un recorrido de ciudad en esta novela. Bueno, y me dice, los temas están bien, pero todos por separado, porque son todos los temas de una persona escritos acá, y bueno, era una cosa rarísima. Y ahí lo abandoné, y entonces yo sentía que quería escribir de la ciudad, y vivía en Villegas, y lo que me pasó después, cuando me fui a Buenos Aires, es que ahí sentí el pueblo, ¿no? Lo sentí al pueblo. Sentí, en principio, una actividad que yo hacía que no tenía que ver con la literatura, sino que me gustaba hacer jardín. Entonces hacía de jardinera en mi casa y tenía muchas plantas, tenía compost. Y me gustaba cortar el pasto, todas esas tareas que nos gustan, a mí me encantaban, y fue lo primero que sentí con el choque de la ciudad, el cemento, el espacio que me limitaba, y entonces ahí surgió un primer párrafo de uno de los cuentos que hay en el libro, Movimiento sobre el jardín, y entonces ahí empezó a haber algo podrido, ¿no? Que es había una regeneración, pero había algo podrido, algo muy, muy, muy podrido. Entonces empezó ese relato así, y yo recuerdo que estaba en un taller y un chico me dijo, este cuento es igual a un cuento de una escritora que habla del jardín y no sé qué, y yo pensé, este jardín que yo estoy escribiendo va por otro lado. Y bueno, sí, en efecto, ¿no? En efecto, lo que surge de estos cuentos son bastante terribles, y tienen que ver con la geografía, una geografía que yo me invento, que es quizá nos podemos ver en esa geografía nosotros, los que estamos acá, quizá no, pero tiene que ver con un espacio que yo conozco perfectamente porque crecí en una quinta, en las afueras del pueblo. Entonces ese espacio es muy querido por mí, pero le tenía que plantar cosas, le tenía que plantar unas situaciones que me parecía que tenían personajes inventados, pero
que había algo, una carga ahí que efectivamente podía suceder en el pueblo, en la realidad, y que es una ficción, pero bien podría ser parte de la realidad. Sí, yo me preguntaba al leerte, cuando escribís, ¿no?, en esa tarea de escritora, que es, ¿dónde está el foco? ¿Dónde pones la importancia? O sea, ¿en el personaje, en los personajes que vas construyendo, o en los vínculos que se crean entre esos personajes? Yo creo que en la construcción de estos relatos, no sé si siempre me va a pasar, porque es un primer libro, ¿no? Y después estoy terminando un poemario, que es otra cosa totalmente diferente, no tiene nada que ver con la escritura de prosa narrativa. Pero sí creo en el vínculo entre los personajes, lo que se gesta cuando empiezo. Yo escribo sin tener nada en la cabeza y en general pensando en estos relatos siempre pensaba en algo de la infancia y partía de ahí. Y después eso salía y entonces empezaba la historia, a crecer la historia que yo quería contar. Por supuesto que después uno investiga, por ahí se va para otro lado, porque los temas no son los, aunque hayan sucedido en la realidad o lo que sea, no son temas que uno pueda narrar porque tienen una dinámica que no va dentro de la historia. Bueno, uno le da muchísimas vueltas a algo que escribe. Estos cuentos tienen muchas vueltas, no están escritos de una sola vez ninguno. Por supuesto, tiene mucho trabajo. Todo el trabajo que pude hacer y hubiese seguido trabajándolos, pero en un momento, no sé, en un momento decís basta, pero tendría que seguir trabajándolos, no sé, como algo así. Pero sí creo que lo que más interesa, lo que más me interesa a mí es la relación que se va a establecer con los personajes esos que van creciendo en la cabeza también, ¿no? Porque por ahí salió una descripción y en esa descripción hay alguien y después aflora el personaje y entonces por ahí queda en un rincón, en un archivo y después un día estás yendo al trabajo y decís, acá tengo una cosa y entonces vas escribiendo en papelitos, en el bloc de notas del celular, en cualquier lado porque todo lo que vas pensando se pierde y entonces uno empieza a convivir con personajes cuando escribe y eso es lo más maravilloso para mí que esto, ¿no? La libertad de decir, bueno, escribo, no me contengo, escribo. Leyendo el libro, leyendo los cuentos, me pasó que me llevaron uno o dos de esos cuentos puntuales, pero en general el ambiente del libro me llevaba a mi infancia, al Villegas de mi infancia o mi primera adolescencia, y que hablaste a esa niña y a ese adolescente. Me resultaron, si bien las temáticas y demás son duras, me llevaste de nuevo a ese momento. No fue leerlo desde la adultez, sino leer a esos niños y volver a ser niña o volver a ser adolescente y volver a caminar ese Villegas. Cosa que es muy difícil hacer, o por lo menos no me ha pasado sentir que un autor tan fácilmente me transporte a mi infancia particular. Bueno, vos sos escritora de Villegas y en algún punto compartimos esa historia en común como ciudadanas de este lugar, ¿no? Fue a propósito, no es que dije, bueno, no. Todo estuvo ligado ahí y por ahí metí algunos, qué sé yo, metí un negocio que había acá atrás, al lado de lo de Chicha, que se llamaba Ambos Mundos, porque me encantaba el nombre y dije, tiene que estar. Pero creo que era una cosa que era de 1920, 30, no sé.
Pero dije, bueno, se puede mentir. Qué bueno. Vivi, y hay muchos relatos en el libro cuyos personajes son niños y hay muchos que están escritos desde una niña, ¿no? Y yo me preguntaba eso, cómo es, digamos, una narradora niña, cómo es escribir desde la cabeza de una niña. Bueno, vos me preguntás, Javier, de una niña. Hay varias niñas y niños también. Las niñas, yo creo que lo más importante, bueno, uno escribe y cuando escribe está sola, está solo. Entonces, es estar a solas y tomar distancia de vos, de vos y de todo. Y entonces podés volver, podés extrañar, podés tomar distancia y sentir ese extrañamiento que siente una niña o un niño ante el universo, ¿no? Y podés volver a eso, a esa forma de pensamiento, a cómo está estructurada la cabeza. Si yo le pregunto a un niño, no sé, una vez un niño me preguntó qué era la jubilación. Ay, dije, qué complicado, ¿cómo le explico? Bueno, esas cosas a mí me quedan. Por ahí es una pregunta que no me acuerdo de cosas muy importantes como por ejemplo la patente del auto, pero sí de eso, ¿no? Entonces esas cuestiones tienen que ver con la forma que tiene uno de pensar el mundo, ¿no? Y a mí en general, bueno, sé que esa es una copa, pero puedo decir otra cosa de esa copa, ¿no? Y esa definición que tienen los niños es aquello de color violeta, en donde te sentás, y bueno, todas esas cuestiones a mí me maravillan un poco y entonces puedo hacer un ejercicio con eso, ¿no? Y con esa mirada del mundo del niño, que es muy diferente a la del mundo del adulto. Creo que uno también tiene que tener un poco esa mirada, ¿no? Es como tenés que volver a ser niña y sentirlo. Y bueno, eso me pasó con la escritura de algunos relatos, ¿no? Seguiríamos charlando muchísimo más, seguiríamos compartiendo. Hubiese sido maravilloso que esta presentación, en lugar de ser virtual y llegar a sus casas a través de nuestras redes, hubiese sido acá con todos ustedes acompañándonos. Pero bueno, llega el momento por ahí de despedirnos, de despedirla a Viviana, de devolverla a su ciudad, aquella que todavía le queda por narrar, y de pedirle, por supuesto, que nos lea un fragmento del texto que quiera leernos y que de esa manera nos vamos quedando nosotros con aquellos que era el cielo y ella pudiendo volver a contarnos y a narrarnos de otra manera Villegas. Bueno, voy a leer un fragmento de Enero, que es la historia de una niña y su abuela. Y está dedicado a la abuela que hubiese querido tener. Mi abuela decía, Julio los prepara y agosto se los lleva. Por eso, cada 1 de agosto bebíamos caña con ruda macho que ella guardaba en la alacena más alta, al lado del fogón. La abuela sacaba unas copas labradas diminutas y me ponía un poco para que tomáramos juntas y salvarnos así de la muerte. Mi abuela tenía una máquina lanzadera que se llamaba New Home. Una máquina importada, la trajeron en barco, decía la abuela. No hay otra mejor. Y automáticamente miraba el horizonte desde la ventana de nuestra cocina como si hiciera conexión directa con el mapa de Estados Unidos a través de la posición de sus ojos. Papá le había regalado a mamá una Singer último modelo, pero la abuela le encontraba defectos. Al escucharla, papá enrojecía como el metal en la fragua. Mi abuela era la predicadora más destacada de los testigos de Jehová en Villegas. Primero estaba el reverendo y después ella.
Pensé que quizá la religión fuera el motivo por el que dejó de dirigirle la palabra a papá. La primera vez que fuimos a una reunión de los testigos de Jehová, me dijo que me pusiera el vestido de organdí suizo con volados. Cuando estuve vestida, me pidió que la ayudara. Vení, vení, me hizo señas con las manos. Me ofreció su espalda flaca y chica. Espié por el costado de los brazos sus pechos que se afinaban y pendían hasta casi tocarle el ombligo. Recuerdo que se metió un relleno adentro de las tazas del corpiño y se inflaron como los bollos con levadura. Yo estiré los elásticos para enganchar el machito con la hembrita, mientras pensaba en la fuerza de papá cuando intentaba enganchar el chasis con el acoplado y rogué que no me crecieran. 3 veces a la semana íbamos a rezar casa por casa con una Biblia pequeña. A veces la gente ni nos abría la puerta, otras se escondían y hacían silencio. Un día quiso venir el reverendo a instruir a mi abuela, que se ve tenía cualidades para llevar la palabra de Dios a los hogares. Él sabía varios trucos y se asomaba a las casas que solo tenían alambrado. Esto es fácil, decía el pastor, mientras se remangaba los pantalones hasta donde podía para no engancharse con las púas. Después se encogía para pasar de costado. No sé cómo lo lograba porque era alto, ancho de hombros y tenía una panza que parecía gelatina recién hecha, bamboleándose entre un alambre y el otro. Desde adentro del patio se acercaba sonriendo y traía una especie de premio a la mujer o al hombre de la casa para que mi abuela les hablara de la potestad de ser hijos de Dios. La abuela había adquirido formas más novedosas que el reverendo para acercar a los fieles la palabra. Y a veces yo tenía participación en esas técnicas. Primero ella sacaba un espejo de la cartera, se pintaba y lo guardaba nuevamente. Parecía un acto reflejo. Cerraba los labios 2 veces para que el color se esparciera de manera uniforme, solo que en el apuro siempre le quedaba un diente colorido o le sobraba pintura en los bordes de los labios. Después ella se apostaba detrás de un árbol, ya con la Biblia abierta. Me mandaba a golpear la puerta del frente, por ejemplo, o tenía que colocarme de manera que me vieran desde una ventana o desde la mirilla. La mayoría de las veces empezábamos rápidamente a dar la palabra de los testigos del reino de Jehová como en zigzag. A ver si evitamos que los fieles cometan el pecado de no atendernos, decía ella. Cuando venía el reverendo, ella me daba una lista de mandados, bien separados con una raya para que no se mezclara la compra del almacén de Pinotti con la de ambos mundos. Yo tenía que ir caminando, pedir las cosas, esperar que pusieran todo en una caja y recién después volver a la casa. Siempre que venía el reverendo era lo mismo. Ella me echaba. Para la abuela, el segundo paso en la predicación de la palabra de Dios era cargar a todas las misioneras que pudieran entrar en el Fireland una vez que se cerraba la puerta y las mujeres encajaban lo que podían de sus caderas. En una lucha silenciosa por encontrar apoyo cerca de la ventanilla, la abuela ponía en marcha el motor y hasta el pueblo siguiente no parábamos. Antes de pasar el acceso hacia la ruta decía: Jehová reconocerá nuestros esfuerzos por hacer su voluntad, aun cuando no siempre lo logremos. La abuela estacionaba y cuando se abría la puerta ya era un poco milagroso ver cuántas personas salían una detrás de otra, aunque no parecían ser las mismas ahora, con las polleras arrugadas y las piernas acalambradas. Íbamos cantando estribillos del cancionero Cantemos con gozo a Jehová. Nuestras buenas nuevas pueden alumbrar a los corazones en oscuridad. La abuela era muy sabia con eso de que no siempre lo íbamos a lograr, porque ni bien pisábamos el pueblo, la gente desaparecía de las calles. Por más que estudiáramos la caída y desolación de Babilonia, los nombres del Señor y los preparativos para el nuevo mundo, no había a quien enseñarle. Pero ella igual progresaba. La vez que fuimos al encuentro de hermanos en 3 algarrobos, la abuela habló de las maravillas de la creación y la gloria de Dios. Cada discurso que ella daba le salía mejor. Me gustaba verla, sobre todo saber que ella era mi abuela y que después íbamos a estar solas las dos,
lejos de todas esas personas, y como siempre, ella se acercaría a mi cama para contarme una historia. Una de esas noches nos habíamos alojado en un hotel. Tarde golpearon la puerta de nuestra habitación. La abuela leía un libro que iban a publicar juntos ella y el reverendo. Con una mano agarraba la lupa y con la otra un lápiz negro. Todas las semanas le cambiaban de nombre, pero en aquella oportunidad se llamaba el oficio bíblico. La luz estaba apagada y yo me hice la dormida. La abuela abrió sin preguntar quién era. El desabillé de satén, que había cosido especialmente para el viaje, le quedaba largo de más. Y al arrastrarse la tela por el piso en esa penumbra sin luz, la abuela parecía una novia. El reverendo metió su mano debajo del desabillé. Ella le dijo algo al oído que no pude escuchar y él se fue. La abuela a veces fumaba con boquilla, sobre todo cuando íbamos durante el verano a visitar a mi familia, y más si papá estaba en casa. Un día de esos en que papá estaba de viaje y yo jugaba afuera, escuché desde el otro lado de la puerta de la cocina. En medio de una conversación con mamá, la abuela dijo claramente una frase: los amantes son mejores. Entré y las miré. Mamá tenía los ojos llorosos. ¿Qué son los amantes?, pregunté yo. Unos artistas del circo, dijo la abuela, pero solo dan funciones en Buenos Aires. Dijo la abuela a mamá: te voy a hacer un vestido nuevo, así se da cuenta de la prenda que se va a perder. A la mañana siguiente el vestido estuvo listo. Mamá se lo probó y quedó encantada. La abuela quería llevarla a lo del hermano Néstor vestida así. Mamá no estaba segura. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dijo la abuela. Dale, nena, ponete el vestido. Y mamá se lo dejó puesto.